Pero nosotros queremos tomar temáticas más habituales acá en la comunidad del contenido respecto a lo que pasa a nivel nacional, a nivel local, lo que estamos viviendo este Día Internacional de la Alfabetización. Nos acompaña Felipe Cruz, profesor del Liceo Multicultural Claudio Flores Soto de Los Álamos, vía Zoom en esta oportunidad. Felipe, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Connie? Mucho gusto también. Me da mucha alegría escucharte después de un tiempo que no conversábamos, así que un agrado estar acá y también pendiente de las noticias que llegan del viejo continente en este caso. Sí, claro, no nos desconectamos respecto a lo que ocurre en el exterior, pero volvemos a lo que pasa en nuestro país, bueno, en una conmemoración a nivel internacional, como es este Día Internacional de la Alfabetización, me cuesta un poco ahí mencionarlo. Felipe, estaba buscando algunas cifras respecto a lo que tenemos en nuestro país y dentro de algunos datos, la encuesta de CACEN en el 2017 indica que el 3,7% de las mujeres mayores de 15 años son analfabetas, mientras que entre los hombres ese rango de edad el porcentaje es 3,5%, un total de 516.960 personas en Chile no saben leer ni escribir, según esos datos. Lo que ha significado en este último tiempo y también muchas veces nos quedamos con este saber leer y escribir, pero hay una gran parte de la población que sabe leer y escribir, pero no comprende lo que está leyendo, que es otro tipo también de analfabetismo, como una versión más moderna. Nos vamos muchas veces con el analfabetismo digital, pero ¿qué pasa con lo que estamos leyendo y con lo que estamos escribiendo? Sí, bueno, lo que tiene que ver con alfabetización, obviamente desde la conmemoración del día propiamente tal, han pasado alrededor de 55 años, cambia un poco la perspectiva y como tú bien señalas, Connie, la alfabetización tiene que ver con derechos, con dignidad y con saber insertarse en este contexto que nos mueve hoy en día. Hay una encuesta también que dice que el 2% de los chilenos comprende lo que lee. Y yo de verdad espero estar dentro de ese 2%, porque es bastante impresionante y arroja muchas conclusiones y proyecciones a propósito del trabajo que se viene en términos no tan solo educativos, sino que toda persona que también trabaja el tema de la alfabetización, podríamos hablar de alfabetización digital, podríamos hablar de alfabetización en medios académicos. Es un mundo súper amplio hoy en día y que nos convida a mirar hacia el futuro también teniendo en cuenta los resultados del presente. Claro. Sí, y bueno, Felipe, en ese sentido también la responsabilidad que tenemos todas y todos, hay una responsabilidad respecto al Estado de hacerse cargo de esto, pero también lo que ocurre en zonas rurales, sabemos que es totalmente distinto hacer este análisis respecto a lo que ocurre en lo urbano, en lo rural. Muchas veces vivimos en una burbuja y creemos que todos tenemos conexión a internet, que todos tenemos acceso a la información, que todos tenemos acceso a la educación. Y eso no es una realidad al 100% en nuestro país y sobre todo también lo que vivimos fuera del nivel central, fuera de la región metropolitana, muchas veces que quedamos ahí de lado. Junto con, bueno, la pandemia en el fondo dejó, o demostró, mejor dicho, todos estos elementos y una cosa es la brecha de separación entre el internet en diversas zonas y también la alfabetización, en este caso digital. También descubrimos que en el caso de los estudiantes, por ejemplo, todos ellos manejan teléfonos en su mayoría, pero una cosa es trabajar funcionalmente con él y también el encuentro con padres, con madres, también en situaciones aisladas. Y hay una gran responsabilidad también, no tan solo en la alfabetización pensada en leer y escribir o comprender los mensajes, como tú decías, sí, sino también en, por ejemplo, comprender qué pasa con la alfabetización en adultos, personas que, por ejemplo, no han terminado su enseñanza media, su escolaridad completa, digamos, y también cómo esas personas se insertan en este medio
no tan solo en lo rural, sino que también en cascos urbanos y cómo llegamos a esas conclusiones. Insisto, este es un día para poder detenerse a pensar en esto, revisar todo lo que ha pasado, descubrir que la pandemia ha hecho mucho sobre ello y que hay mucho trabajo por hacer. Igualmente, yo destaco el porcentaje que tú decías al comienzo. En el fondo, Chile es uno de los países con mayor alfabetización en términos de lectoescritura, sí, pero hay un importante número de personas que todavía no tan solo no es que sepan ni leer ni escribir, sino que cómo se desempeñan, cómo llegan a trabajar o a encontrar caminos y atender fuentes en otros contextos más allá de la lectura y la escritura, lo que permite eso en el fondo. Esto tiene que ver respecto también al modelo educativo que tenemos actualmente, a no tomarle quizás la seriedad que corresponde. ¿Qué factores podríamos quizás como ir desmenuzando en torno a eso que tú comentas? Hay un todo en realidad, porque claro, hay un factor educativo, propiamente tal. Esto nos obliga a replantearnos nuestros planes y programas, también los planes y programas de centros de adultos también. Sí. Educación, por ejemplo, en escuelas hospitalarias, en escuelas carcelarias también nos obliga también a redoblar esfuerzos ahí, pero también a entender que esto también es una construcción social, entender que, por ejemplo, igual hablamos, o si hablamos, mejor dicho, de una alfabetización digital, cómo nosotros tendemos puentes tecnológicos primeros y después desde la alfabetización digital propiamente tal. Cosas quizás muy comunes, por ejemplo, cómo yo envío un correo, cómo yo le hago llegar una información a cierta persona, cómo yo tengo un mensaje y lo hago llegar a otra persona. Son cosas muy elementales, pero que se tienen que situar en este contexto. Hay responsabilidad del Estado, por supuesto, y también el desafío del Estado propiamente, y también desde las universidades, desde el mundo académico, también hay mucho trabajo que hacer ahí. Y teniendo los antecedentes de la pandemia. La pandemia también no tan solo aisló a personas, digamos, desde la presencialidad, sino que también hizo aumentar las brechas que guardan relación con la lectura, con la escritura. Si ponemos a pensar, por ejemplo, en los más pequeños también, cómo se hace el trabajo de juntar sílabas. Esto es como muy pedagógico, pero cómo se hace juntar sílabas, cómo se hace la primera huella de la escritura propiamente tal, en pandemia, en lo digital, cómo se hace también y cómo se refuerza en casa. Es un gran trabajo que nos involucra, que parte desde la casa, pero que no tan solo se queda ahí. Es educativo, es social, porque también lo decíamos. Disculpa, Felipe, y claro, eso que lo vivimos estos 2 años, seguimos en pandemia, pero ya esta presencialidad que llegó y estamos continuando con nuestra vida relativamente normal, no me gusta el término normal, pero esto que pasó hace estos 2 años anteriores va a tener repercusiones más adelante. Porque claro, en este momento a lo mejor se puede ver en lo práctico de, oye, cómo está escribiendo, cómo está leyendo, pero esta generación pandemia, cuando ya sea adulta, también va a tener otro tipo de repercusiones. Pandemias. Sí, bueno, también lo adelantabas, Connie, porque claro, leer y escribir o descifrar estos mensajes que nos llegan también nos lleva a la comprensión, y es ahí donde hay otro desafío. Hay diversas encuestas nacionales e internacionales, unas más actualizadas que otras, que dicen que, por ejemplo, no comprendemos bien lo que se lee. También no somos un país que tenga grandes índices de lectura, de comprensión. Se ve en la pandemia, lo que hizo fue aumentar, digamos, la venta y el préstamo del libro, si nos detenemos de los libros, el uso también que se le da. Esas son otras preguntas. ¿Qué pasa con la socialización de los libros y cómo nosotros entramos en comunión con lo que se comprende? Si podemos socializarlo o no. Por eso te decía que, a propósito, un factor de dignidad y derechos humanos, hay una serie de elementos que se conjugan a la hora de hablar de este día, que obligan a detenernos y que por lo tanto da el pase desde el presente hacia el futuro. Desde la pandemia, obviamente hay mucho trabajo que hacer desde pequeños. Esto es como un cliché, pero necesario. Sí. Desde los pequeños hay que empezar a trabajar, empezar a vincular el goce por la lectura, no tan solo la obligación, y encontrarle un sentido a todo esto. No tan solo es leer por leer, escribir por escribir.
o establecer una letra manuscrita. En nuestros tiempos se decía así, la letra obligada se dice ahora, pero todo debe tener un fin. Y eso también es muy pedagógico, es un sentir pedagógico que nos obliga, no tan solo, como ya lo decía, a las personas que trabajamos directamente en colegios, en escuelas y liceos, sino también en personas con grados académicos o que tengan la facultad de alfabetizar, quiero decir, Claro. a otro grupo de personas. Y lo que significa también el leer, pero el leer en serio. No me refiero, porque lo he escuchado muchas veces, oye, pero si yo estoy todo el día en el teléfono leyendo. Y como, claro, estamos todos, porque yo acá tengo la pauta, acá los datitos, pero no es como sentarse a leer, a abrir un libro, también lo que en otras oportunidades hemos hablado, y bueno, en esta búsqueda de fomentar la lectura, de la experiencia que es el leer, el sentarse, el tocar una hoja, es todo totalmente distinto cómo nos comportamos y cómo nos programamos para hacer ese momento distinto. No es lo mismo que estar aquí con el teléfono, no sé, entre TikTok y Twitter, ahí como que, claro, todos estamos leyendo en Twitter, pero no es una lectura propiamente como tal. O sea, si lo analizamos bien concretamente, igual hay una comprensión lectora de por medio. O sea, el si por scroll ejemplo, claro, no, sí hay. O sea, si por ejemplo yo leo una viñeta del Condorito y después del plop yo me río, aparte de que estuvo bueno el chiste, hubo comprensión lectora. Si por ejemplo tomamos en cuenta 3 generaciones atrás, estos chicos leían más que sus abuelos. ¿Por qué razón? Porque, como tú bien decías, están las redes sociales de por medio. De alguna manera tenemos que cruzar esa información y revisar las habilidades de comprensión lectora detrás de cada fenómeno comunicativo que yo tengo presente, que yo realizo cada día. Eso, hacer conciencia nos empodera y desde ahí se empieza a trabajar la lectura. Esto en más grandes, por supuesto. Cuando hablamos de los pequeñitos tenemos que motivarlos desde el juego, de que obviamente hay detrás una aventura, en esa aventura tenemos que ir a la conquista y desde ahí abrazar la lectura y la escritura también. Nosotros, sobre todo a propósito del tremendo proceso de plebiscito que tuvimos anteriormente, ya descubrimos que la herramienta de la lectura, de la escritura y la socialización es tremenda y desde ahí hay que empezar a mover y a sacar conclusiones. Sí. Igual parte de esa retroalimentación a propósito de lo que se vivió el pasado domingo tiene que ver con el texto mismo y las lecturas y las interpretaciones. Yo lo he escuchado mucho, igual no lo quisiera profundizar porque yo no tengo mi opinión pero no soy experto, pero sí recojo un comentario que, por ejemplo, mucha gente que no leyó el texto o que sí lo leyó, hubo una mala interpretación ahí, claro. Entonces eso también es una lectura a futuro, ¿cierto?, de cómo establecer los lineamientos para un nuevo proceso constituyente, que es lo que se está escribiendo ahora, o lo que se pretende escribir, mejor dicho. Claro, sí, precisamente lo que hemos estado viendo a través de redes sociales durante estos días, mucha gente que entendió otra cosa o que no leyó simplemente, se quedó con ciertos comentarios, sin generalizar claramente respecto a lo ocurrido, pero precisamente lo que ocurre en ese sentido, acá tenemos un ejemplo más reciente en torno a eso, pero si a lo mejor nos remontamos en su época más de escolar o quienes tienen niños, de repente, no sé, típico que te entregaban la nota y era como, lo leía y, oye, pero ¿cómo respondí esto? ¿Cómo también la comprensión influye mucho respecto a quizás la contención o no sé qué otros factores también en torno a eso? Porque el nerviosismo sabemos que juega mala pasada muchas veces, sobre todo cuando en un contexto como de prueba. Pero de repente si estamos en un momento tranquilo, estamos leyendo un artículo o algo y no lo estamos entendiendo, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos también reforzar eso o qué herramientas podemos empezar a utilizar para también mejorar eso y poder cambiar estos índices que hemos hablado que indican que tenemos mala comprensión lectora? Claro, tiene que ver con primero la escucha. ¿Qué es lo que quiero leer? ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué temáticas me interesan, me inquietan? Y desde ahí construir. Empezar a construir y entender que el proceso de lectura en el que estamos hablando
hay un camino de aciertos, de errores, que lo importante también en este caso es ir hacia adelante, no dejarse rendir, avanzar hacia una lectura y también realizarse las preguntas necesarias a medida de lo que voy leyendo. Esa búsqueda constante que, si lo ponemos desde el punto de vista del libro, es un placer, es un goce buscarlo, sí, también nos lleva a grandes conclusiones personales y colectivas de cómo yo me relaciono con el libro, con las conclusiones del libro y cómo, por ejemplo, la sociedad está involucrada también con la misma temática del libro. Y también eso me lleva a una gran inquietud. En el fondo, leer libros, como lo planteamos de esta manera, siempre va a ser como una suerte de saquito roto. Por más que uno vaya buscando preguntas y respuestas, sobre todo respuestas, al momento de ir leyendo libros, cada uno se va a dar cuenta que uno en sí es una pregunta, que a cada día se intenta responder. Ay, me gusta, sí. Oye, estamos hablando de la lectura, pero ¿qué pasa con la escritura? Porque hoy uno le echa la culpa a todo lo digital. Oye, si estamos escribiendo todo el día, pero estamos escribiendo aquí moviendo los dedos y créeme que algunos que pasan el teléfono todo el día por trabajo y por ocio también, ya empieza hasta doler y a deformarse un poco la mano. Pero ¿qué pasa también con el proceso de tomar el lápiz, de escribir? Yo creo que para muchos el ir a votar el domingo, ir a hacer la rayita fue la conexión con el... Acá atrás de cámara me dicen sí. Que no hacían ese ejercicio hace cuánto tiempo. Quienes tienen niños, claro, está ahí el estar escribiendo las tareas y todo, pero ese proceso también de escribir, porque muchos dicen, no, es que yo no escribo porque no, como que lo ven muy de lo poético, de narrar cosas de emociones, sentimientos, pensares. Pero uno puede escribir, no sé, pienso, no quiero irme tan a lo cotidiano, pero no sé si la lista del súper, pero uno puede ir escribiendo cosas. ¿Y cómo ayuda también ese proceso respecto a la comprensión lectora, también haciendo esa conexión? Sí, bueno, la escritura se ha abandonado harto. La pandemia también... en las escuelas no obligó a trabajar todo de manera pero virtual. Paréntesis, y eso también. Se les hizo más fácil también a los profes revisar ahí todo, porque hay letras ilegibles. Sí, hay un tema con la escritura. A ver, poca gente escribe. De hecho, los escritores y las escritoras propiamente tal se sientan y ya están con sus teclados, con sus computadores y ya... Como que la escritura, como tú lo decías, Connie, la escritura manuscrita, por así decirlo, ya es una cosa bien romántica en este caso. Descifrar letras, que ahí dice algo, no dice paracetamol, por ejemplo, tenerlo bien claro ahí es súper... Por favor, la caligrafía para los doctores. Sí, y también, bueno, que uno va revisando guías y muchas cosas también, es faltas ortográficas que uno puede establecer que vienen de la escritura, digamos, del teclado del celular. Claro. Palabras que son muy típicas que las escriben y se traspasa esa ortografía también a lo manuscrito. Y obviamente aquí la juventud hoy en día no tiene la costumbre de escribir o de establecer trabajos manuscritos y eso ha costado harto. Sí. En otros tiempos, como diría, en otros tiempos la cosa es distinta, pero observando aquí eso cuesta. Esto me lleva a pensar, por ejemplo, en Francia hace un par de años quizás, a propósito de la alfabetización y del lenguaje inclusivo en el fondo. Hubo unos políticos que más allá del lado político en el fondo, claro, buscaron y consiguieron prohibir el lenguaje inclusivo en los más chiquititos, porque justamente en el tema de la fonética, en el tema del descubrimiento y de poder establecer mentalmente ciertas normas gramaticales se confundían. Y eso le hace mucho sentido a la gente, más allá de una opinión un poco más amplia sobre el lenguaje inclusivo, políticamente estoy hablando, pero sí. Cuando uno se refiere a los más pequeñitos hay que establecer normas claras, sobre todo en escritura, en grafía, en gramática, cosa que ha costado no desde ahora, desde siempre, pero hay que empezar a trabajar. En el fondo, la alfabetización y la pedagogía en el fondo es una labor que no hay que ir claudicando, sino que hay que ir avanzando y reinventándose, usando también las tecnologías de lado. Sí, Felipe, para ir finalizando y en torno también a lo que hemos ido comentando esta tarde, tú señalabas las cifras
son bajas en comparación a otros países. Esos desafíos y también más allá de lo que significa los programas de estudio, también los desafíos que tenemos como sociedad en torno a esto. Sí, bueno, ojo, porque cuando hablamos de alfabetización y los datos, que son correctos, que es la evidencia, pero hablamos de alfabetización de lectoescritura, ¿ya? Hoy en día, siglo XXI, estamos hablando de una deuda o de una conexión con alfabetización digital, por ejemplo, porque a estas alturas el concepto de alfabetización, es decir, de generar una concepción y una conciencia a propósito de cómo yo entrego el mensaje, cómo lo produzco y cómo yo también reproduzco ese mensaje, hay otros desafíos. Decía yo, alfabetización digital, alfabetización o conocimiento sobre economía también, alfabetización en medios también a propósito de las fake news, alfabetización académica. Bueno, hay muchos conceptos ligados a la alfabetización hoy en día, que la lectoescritura es una cosa, pero también como derecho, dignidad y como yo me desenvuelvo en otros contextos, la alfabetización tiene otros elementos y ahí está el desafío principalmente. No es tan solo usar el teléfono, por dar un ejemplo, sino cómo lo uso como una herramienta tal, no tan solo para jugar y distraerse, que eso está correcto también, pero hay algo más y en ese sentido hay que ir trabajando. Nos quedamos con esa reflexión, Felipe. Un gusto que nos hayas podido acompañar durante esta tarde acá en la Comunidad del Contenido. Un abrazo a los alumnos. Gracias, Connie, también. Quiero mandar no sé si un saludito. Adelante, sí. Bueno, más allá de decirle a mi mamá, bla, bla, bla. No, quiero dejar invitada a la gente porque no tan solo hacemos clase, también nosotros participamos en un programa que se llama Libros al Aire, que va los días lunes de 8 a 9 de la noche en Radio Universidad de Concepción. 95. Una horita para hablar del libro, de actualidad literaria, un poco de política también, una miscelánea ahí que se va cosiendo cada lunes, que queda también en la base de Radio Universidad de Concepción y en Spotify. También estamos presentes en Facebook, Twitter e Instagram. Súper, ahí radioudec.cl, 95.1 FM, para que estén atentos también a Libros al Aire, a la programación de Radio UDEC. Que esté muy bien, Felipe, estamos en contacto. Nos vemos, cuídate. Que estés muy bien.